don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Presidenta, señor Sánchez, ¿va a respetar el Estado de Derecho? Gracias, señor Casado. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Por supuesto que sí, señor Casado. Lo he hecho siempre y lo haré siempre. Señor Sánchez, hace un mes prometió, por su conciencia y honor, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Una Constitución que ahora evita ni siquiera nombrar, pero que su artículo 9 sujeta a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos al ordenamiento jurídico. A todos, incluido a usted y a sus socios. A los que les quitaba el sueño y ahora le exigen que desjudicialice la política, a los que comparaba también con Le Pen y ahora le rinde pleitesía y hasta les hace reverencias. Respetar el Estado de Derecho no es nombrar en la Fiscalía General del Estado a una diputada socialista famosa por sus vínculos con una trama de extorsión policial ilegal. Tampoco es llamar artimañas a las sentencias judiciales que no le gustan, ni zancadillas a las resoluciones de la Junta Electoral Central con las que no está de acuerdo. Ni tampoco es vulnerar y mentir de forma reiterada por los vínculos con los gerifaltes de una dictadura criminal según las Naciones Unidas y, por cierto, a ver si se ponen de acuerdo su ministro de Fomento y su ministro de Interior sobre lo que pasó en Barajas y ya escandaliza a toda la Unión Europea. Tampoco se respeta el Estado de Derecho cambiando el Código Penal a la orden de un preso por sedición para indultarle por la puerta de atrás a cambio de su apoyo a los presupuestos, ni subvirtiendo la soberanía nacional también la representatividad de esta Cámara en una mesa de negociación de autodeterminación con un preso inhabilitado que está usurpando ya funciones públicas. Señor Sánchez, ya hemos visto que para usted la gravedad de un golpe al Estado depende de lo que necesite usted de los golpistas, pero ya está sobrepasando los límites, incluso los laxos que usted suele tener. No se puede decir en España que la ley no basta, porque donde la ley no basta, la democracia dobla su cerviz. Porque cuando la ley dice que usted no basta, lo que ocurre es que está un sistema político en el que como democracia podrá estar de acuerdo o no con esa ley, pero nunca podrá desobedecerla. Recuerde lo que dijo Kennedy en otra situación de insurrección. Si se llegara al punto en que cualquiera por la fuerza o la amenaza pudiera desafiar los mandamientos de la justicia y la Constitución, ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato y ningún ciudadano estaría a salvo ni siquiera de sus vecinos. Usted, por mucho que se mire al espejo, no es Kennedy. Pero a tiempo está de no seguir los pasos de Maduro, regresando al respeto de las instituciones y el Estado de Derecho. Señor Sánchez, cumpla la ley y hágala cumplir, que no es mucho pedir en democracia. Muchas gracias. Pedro Sánchez, al ser increpado por el parlamentario Pablo Abascal en torno a la reunión de un miembro de su gobierno con la narcoasesina Delcy Rodríguez, justificó en medio de abucheos y con una fatua respuesta a su mentiroso ministro del Transporte, quien ya ha dado unas 7 versiones de su encuentro con la segunda al mando de la banda de Nicolás Maduro. Sin embargo, esto solo ocasionó que Abascal arremetiera con mucha más fuerza contra Sánchez y su mitómano ministro, mandándolos literalmente a la mierda, conjuntamente con Nicolás Maduro. Pregunta del diputado don Santiago Abascal Conde, del Grupo Parlamentario Vox. Muy buenos días. Señor Sánchez, se reunió el ministro de Transportes, el señor Ábalos, en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta del narcogobierno de Venezuela, permitiendo su entrada en España y a la vez impidiendo su detención por instrucciones expresas del presidente del Gobierno. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Señor Abascal, señorías, el señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención. Señor Sánchez, usted ha demostrado en todo este tiempo tal carencia de escrúpulos y tal falta de arrepentimiento a la hora de mentir que cuando venía hacia aquí pensando que tenía que hacerle una pregunta no sabía si estaba incurriendo en un acto de inocencia política, porque usted ha mentido a los electores socialistas cometiendo un gigantesco fraude en relación con los pactos que usted iba a tener después de las elecciones. ¿Por qué no va a mentir ahora a los fachas de Vox y, de paso, a todos los españoles? Esto es muy fácil, señor Sánchez. Un ministro español que ya ha dado 1001 versiones y probablemente dará alguna más, de madrugada acude al aeropuerto de Barajas a recibir a la ministra de una
narcodictadura e impide que sea detenida en suelo español, en la Sala VIP. Por cierto, de un gobierno ilegal, el de Venezuela, que ha impulsado que ayer fuese apalizado Juan Guaidó y su mujer a su llegada a Caracas. Lo que ha ocurrido en Madrid es muy sencillo. Señor Sánchez, si usted dio la orden, dimita. Si la orden la dio su vicepresidente, que es el delegado de Maduro, dimitan ambos. Si el señor Ábalos actuó por libre, mejor que se vaya. Si la orden se la dio Maduro a todos ustedes, se pueden ir todos juntos. Pero en cualquier caso, también es un acto de inocencia, cuando no de virginidad política, pensar que van ustedes a asumir ningún tipo de responsabilidad. Usted ha llegado a ese banco azul caminando y cabalgando sobre el fraude y sobre la mentira a los españoles. Y legítimamente, porque aún no es ilegal mentir a los españoles. Y por lo tanto, todo está en orden. De gobierno ilegítimo a gobierno ilegal de Venezuela. De gobierno ilegítimo a reunirse con el presidente ilegal e inhabilitado de una comunidad autónoma. Y por eso saldrá hoy usted aquí, ya lo ha avanzado en la contestación que le ha dado al señor Casado, dispuesto a deslegitimar a 4 millones de españoles a los que quieren convertir en delincuentes de odio, para ocultar usted que está encamado con los comunistas, con los separatistas y con los proetarras. Está bastante claro cuál es la posición, en este caso, del líder de la oposición en Venezuela. Por tanto, ¿por qué usted trae aquí esta cuestión? El diputado Teodoro García Egea se burló abiertamente del vicepresidente comunista y corrupto de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, borrando la sonrisa de este al destacar todo el daño que su presencia como vicepresidente le ha causado al gobierno de Sánchez y a España en general. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, bienvenido. Qué bien le veo. Ha pasado usted de las mangas de camisa a la americana, de la bici al coche oficial, de la mochila a la cartera. Le veo bien, pero que usted esté hoy ahí sentado le ha costado al señor Sánchez 11 meses, a Podemos 10 escaños y, lo que es peor, a España le ha costado el empleo de 14.000 jóvenes, el empleo de más de 20.000 mujeres, el empleo de más de 30.000 agricultores. Agricultores que tienen más motivos para estar hoy en la calle que usted para estar ahí sentado. Señoría, han tardado casi un año en formar el gobierno de Todos contra España, uno de los más numerosos de la democracia, un gobierno en el que nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Y con este panorama, ¿cómo van a coordinar los objetivos de la Agenda 2030? Señor Iglesias, después de tantos años contra el sistema, ha decidido usted entrar de lleno en el sistema. Y han inventado el comunismo de élite. Antes se repartían los medios de producción, ahora se reparten los ministerios. Y además usted tiene un problema, porque el señor Sánchez, intentando reducir al mínimo su papel, le ha otorgado una cartera de máxima exposición, pero de mínimas competencias. Mire, si pretende meter baza en el cambio climático o en la transición energética, pregúntele al señor Sevilla cómo se la gasta su compañera, la señora Teresa Rivera. Yo le recomendaría otro tipo de estrategia. Por ejemplo, indíquele a la ministra de Exteriores cuál es la posición sobre Venezuela, indíquele o explíquele al ministro Marlaska lo que es suelo español, o intente que el señor Ábalos diga de una vez por todas una verdad que solo usted sabe. Yo le deseo de verdad que coordine con éxito los objetivos de la Agenda 2030, pero lo va a tener difícil, porque igualdad no es que haya españoles de primera y de segunda, como ustedes pretenden con la mesa con Esquerra, porque sostenibilidad no es coger un Falcon para irse de concierto, y porque empleo digno, trabajo decente, que es el octavo objetivo de la Agenda 2030, no es destruir 240.000 empleos solo en enero. Señoría, este Gobierno no hay quien lo coordine. Un Gobierno que en menos de un mes ya tiene apellido. El de Zapatero fue la crisis. El anterior de Sánchez, los ERE de Andalucía, el mayor caso de corrupción de la historia de España. Y este, el de Zapatero, el de Sánchez y el de Iglesias, será recordado por el Gobierno de la mentira. Gracias. La diputada Ana Belén Vázquez Blanco ridiculizó al ministro del Interior de Sánchez por su cobardía
y mitomanía compartida con Ábalos en lo relacionado a la reunión con la delincuente Rodríguez. En su exposición, Vázquez Blanco denigró la sumisión que tiene Pedro Sánchez, acotando el hecho de que solo sigue instrucciones desde Pablo Iglesias y que en este caso sería Sánchez el vicepresidente de Iglesias, al igual que el ministro al que calificó como el papanatas y utilero de Pablo Iglesias. Por su parte, el ministro del Interior se ridiculizó al volver a la primera versión de Ábalos, de la que ya todo el mundo sabe que es falsa y desmentida por el mismo Ábalos, de que la narcoasesina de Maduro no entró a suelo español, quedando como el propio monigote falso y embustero. Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. Pregunta de la diputada doña Ana Belén Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno, hay que tener la cara muy dura para decir que se ha evitado una crisis diplomática, cuando lo que ha creado es una crisis institucional, portada hoy en todos los periódicos el caso del Seagate. Y por eso le pregunto, señor Marlaska, ¿por qué no fue usted a Barajas en vez de enviar al señor Ábalos? Simplemente me cabe decir, atendiendo a su pregunta, la pregunta escrita y que tiene relación con el comentario que hace usted en el día de hoy, que respecto a la vicepresidenta del Gobierno de la República de Venezuela, este Gobierno, este ministro de Interior, a diferencia de épocas que para ustedes les son muy cercanas personalmente, no dio ninguna instrucción a la policía. La única instrucción que se da a la policía es que cumpla la ley. Y en ese caso cumplió la ley, no permitiendo que la vicepresidenta, rigiendo una prohibición, entrara en el espacio Schengen. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, mire, aquí el señor Ábalos dice que usted lo envió. Usted envió al señor Ábalos en plan comisario o camarada a Barajas. Usted, señor ministro, propició un encuentro con el número 3 del Partido Socialista. Usted, señor ministro, desautorizó a la Policía Nacional, poniéndola y subordinándola al señor comisario Ábalos. Usted, señor ministro, propició que la Policía Nacional no cumpliera con su deber y que dejara entrar a una persona a la que usted hoy pone un cargo, a una persona que pertenece a una dictadura torturadora, que entrara y que se paseara por territorio español, por las terminales del aeropuerto. Es más, incluso creo que visitó el Tutti Free. Usted, señor Ábalos, propició que la policía, en los coches oficiales de la policía, pasearan al señor Ábalos por las terminales del aeropuerto. Usted, señor Marlaska, no defendió a la Policía Nacional cuando el señor Ábalos, en un programa de televisión, culpabiliza a la Policía Nacional de que esa señora pisara territorio español, porque ese día lo reconoce, que pisó territorio español. Señor Marlaska, en esta farsa en la que había un presidente, y ojo a lo que voy a decir, un presidente que era el señor Iglesias y un vicepresidente que era el señor Sánchez, en el que usted era un utillero, y el señor Ábalos, que se defina él el papel que tenía. Señor Marlaska, ¿usted a quién debía la obediencia debida? ¿Al presidente o al vicepresidente? Usted, en esta farsa de Unidos por la Mentira, ha quedado deslegitimado. Usted ha perdido toda autoridad. Le temen los policías por si vuelve a dar otras órdenes arbitrarias. Sí, no se ría, señor Marlaska. Usted tiene que estar bajo el cumplimiento de la ley, aun por muy ministro y por muy juez que sea. Usted, señor Marlaska, piense si le valió la pena ser el utillero en esta farsa. Ya que usted, señor Marlaska, es el utillero, de 3 recaditos. El primero, que la verdad se va a acabar sabiendo. El segundo, que no regraben ni borren las cámaras. Y el tercero, dígaselo al oído, aquí, que se vaya Ábalos por prevaricador. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Vázquez, voy a ser muy breve. No es cuestión de lanzar palabras, discursos. Aquí nos venimos todos tratados. En ese sentido, simplemente decir que este ministro simplemente a la policía, a la Guardia Civil, le da una indicación desde el primer día, desde el 7 de junio de 2018, cumplimiento de la ley. En este caso, como en otros, se cumplió la ley. La vicepresidenta del Gobierno venezolano no entró en espacio Schengen. Lo que usted está diciendo, tanto, y voy a ser muy breve, y lo último le voy a referir,
Está diciendo Silencio, algo por muy favor. grave de la policía. Está diciendo que la policía prevaricó. Está diciendo usted que la policía se dejó Silencio, recibir por favor. una supuesta orden ilegal e ilegítima. Usted está poniendo en tela de juicio la profesionalidad de la policía. Y mientras yo sea ministro del Interior, se lo voy a echar en cara. Tenemos una Señorías, policía por favor, muy profesional. silencio. Y en este caso en concreto se lo repetiré y quizás les entre en la cabeza en algún momento. La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen. Tenía la prohibición de entrada y le diré, ustedes confunden prohibiciones de entrada con órdenes de detención europea, internacional. Para eso hay que estudiar un poquito más. Pero respeten a la policía. La diputada María Valentina Martínez Ferro comenzó en el Parlamento español una merecida carnicería al increpar al ministro de Transporte Luis José Ábalos sobre las muchas y mentirosas versiones del ingreso a España de la narcoasesina y segunda en la banda de criminales de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. En la interpelación urgente al ministro Ábalos, Martínez prácticamente escupió la cara del ministro de Transporte al tildarlo como una especie de Houdini, quien habría conseguido que la narcoasesina bajara del avión pero sin pisar suelo español, algo así como por medio de una levitación. En su alocución, la diputada dejó a Ábalos poco menos que como un coleto, con el perdón del mencionado utensilio, que cumple con una gran labor de limpieza, mientras que el Pleno de la Cámara solicitaba al unísono la renuncia de Ábalos. Mientras que Ábalos, con el cinismo que caracteriza a estos comunistas, respondió que no fue él, sino todos los que lo tildan de mentiroso y mitómano, los que han puesto en tela de juicio la credibilidad de España. Preguntas dirigidas al señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Pregunta de la diputada doña María Valentina Martínez Ferro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. Señor Ábalos, de todas las versiones que se han ofrecido sobre su encuentro con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, ¿hay alguna que es verdad? Y déjeme que les resuma un poco, porque probablemente estemos todos perdidos. En la primera usted negó de manera rotunda que fuese al aeropuerto de Barajas a recibir a Delcy, sino que iba a recibir a un íntimo amigo suyo, ministro de Turismo, y de hecho ni la saludó. Luego nos dijo que sí que la había saludado, pero que de una manera rápida, protocolaria, forzada, fortuita. Luego la tercera versión resulta que es que el que le mandaba era el ministro Marlaska, con una misión de no hacerla bajar del avión. En la cuarta versión, creo que usted tiene 25 minutos de reunión con ella dentro del avión y tras esos 25 minutos no consigue la misión Marlaska y hace que ella baje del avión, eso sí, sin pisar suelo español, que es lo que el señor Sánchez hoy ha calificado como una misión diplomática. Bueno, es casi un milagro conseguir que no pise suelo español y que baje del avión. Después vamos a la quinta, que es que usted ya, una vez que ella llega al aeropuerto, se reúne con ella otros 25 minutos, hoy dicen que 1 hora, y la última versión, que es la que tenemos hoy, es que no iba ni siquiera invitado por Marlaska, sino que iba mandatado por presidencia de gobierno. De todo esto, ¿qué ocultan? ¿Por qué? ¿Por qué tanta mentira? ¿Qué es lo que está ocultando? ¿O a quién está ocultando? ¿Al señor Sánchez, al señor Iglesias, al señor Zapatero, al señor Maduro? Yo le pido que esto no se lo tome como un castigo, tómeselo como una oportunidad de redención y cuéntenos una verdad. Cuéntenos una verdad que a veces hace libre. Muy bien. Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muchas gracias, presidenta. Señora Martínez, a lo largo de estos días, efectivamente, no solamente han ocurrido muchas versiones, sino muchísimas más interpretaciones.
y muchísimos propósitos claramente confesados. Pero lo importante, más allá de los detalles que le preocupan, bueno, si me preguntan, imagino que esperarán alguna respuesta. Si lo que quieren es escucharse a sí mismos, yo no tengo problema, ¿eh? Lo que a usted le tendría que preocupar es lo que creo que modestamente conseguí. Una, que se cumplieran las restricciones de la decisión del Consejo de Europa de que esta señora no entrara en territorio Schengen. Conseguido. Y dos, no añadir más problemas en las relaciones diplomáticas con un gobierno con el que, no se olvide, tenemos relaciones diplomáticas con embajadores que, por cierto, restableció el señor Rajoy. Muchas gracias. Señora Martínez. Mire, señora Ábalos, a mí no me preocupa su credibilidad, porque queda acreditado que usted es un mentiroso. Lo que me preocupa es la credibilidad de España con nuestros socios europeos, con nuestros socios latinoamericanos y con los Estados Unidos. Porque, ¿sabe con quién se reunió usted en Barajas? Es una señora que tiene sanciones de la Unión Europea por incumplimiento de los derechos humanos, por violación de los derechos humanos, que tienen encarcelados a gente del partido de la Internacional Socialista, compañeros suyos, a los que torturan en la cárcel. Algo deberían de decir ustedes de esto, ¿verdad? Señor ministro. Señora Martínez, la verdad es que, pese a todo, le agradezco el tono, ¿eh? Ha sido lo más suave que he escuchado en todo este tiempo. Y se lo tengo que agradecer, y además es muy conveniente que sea de usted, que es la responsable de Relaciones Internacionales del Partido Popular, y como tal le preocupan estas relaciones, esto mismo que usted ha dicho. Pero evidentemente el problema es que ustedes han puesto en cuestión la credibilidad de España, no tanto la mía, que soy una pieza instrumental. Por favor, silencio. Pregunta de la diputada doña Belén Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Ábalos, sus contradicciones son palmarias y sus giros copernicanos. Usted miente. Lástima que no tengamos un detector de mentiras en esta Cámara, porque no pasaría usted la prueba del polígrafo. Pero hace unos días, entre mentira y mentira, se le escapó a usted una verdad, que había llegado para quedarse y que a usted no le echaba a nadie. Pues le diré que se equivoca, porque tanto a usted como al resto de los que estamos aquí, quien nos puede tirar con su voto son los ciudadanos, porque estamos en una democracia y no estamos en una dictadura como la que imponen sus amigos y como las que apoyan sus socios de gobierno. Señor Ábalos, sus palabras son vergonzosas y además eran amenazantes. ¿A quién amenazaba usted? ¿Al señor Iglesias? ¿Al señor Sánchez? ¿Qué sabe usted de su jefe que tanto le hace temblar? Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gracias, presidenta. Señoría, señora Hoyo, lamento que su estreno en esta nueva legislatura como representante valenciana, igual que yo, sea por un tema como este. Tenemos tantos problemas en nuestra tierra, tengo que dar cuenta de tantas cosas sobre nuestra tierra, que usted desgaste este turno en esta cuestión. Pero por otra parte me alegro. Quiere decir que entre sus prioridades lo importante es lo que usted plantea y todo lo demás ocupa un segundo lugar. Afortunadamente España va muy bien, según ustedes, y por eso tenemos que hablar de otro país. Pero si a usted le pregunta exactamente el tenor de su pregunta, lo que le puedo decir es que este ministro y el gobierno del que forma parte tenemos un firme compromiso con la democracia y la Constitución española. Señora Hoyo. Señor Ábalos, ¿pero qué nos está contando? Si Netflix podría hacer una serie con todo lo que ha pasado estas semanas. La primera temporada podría tener 7 capítulos que podrían corresponder con las 7 versiones que ha contado usted de lo que pasó en Barajas. Y la segunda temporada, que ha empezado con Zapatero blanqueando la dictadura de Maduro, podría terminar quizá con Delcy en Quintos de Mora, pasando un fin de semana con usted y el señor Iglesias. Eso sí, le digo, por si no lo sabe, que Toledo es suelo español. Señor Ábalos, a usted
no se le paga por hacer excursiones nocturnas para reunirse con una delincuente internacional. A usted no se le paga por ponerse la gabardina y jugar a los espías. A usted se le paga por llevar a cabo las competencias de su ministerio y por solucionar los problemas de todos los ciudadanos. Señor Ábalos, se equivoca si cree que sus mentiras y sus engaños a los españoles no le van a pasar factura. Estamos en una democracia consolidada y, desde luego, no vamos a tragar ni con sus mentiras, ni con sus abusos de poder, ni con sus cacicadas. Señor Ábalos, usted va a caer. ¿Y por qué lo sabemos? Porque como en toda serie, igual que en toda película, siempre termina cayendo el mensajero. Según Ábalos, si según usted no le va a tirar nadie, dimita ya. Dimita por mentiroso. Pregunta del diputado don Edmundo Valfrancés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señor Ábalos, mire, usted ha metido tanto la pata en el asunto que se llama el caso Ábalos, que en 2 minutos y medio es absolutamente imposible interrogarle sobre todas sus meteduras de pata. Nos va usted a negar, nos van a seguir ustedes negando una comisión de investigación que esclarezca estos hechos, cuando precisamente gracias a Ciudadanos incluso el Parlamento Europeo va a investigar si España ha incumplido con la prohibición de entrada de la señora Delcy dentro del territorio nacional, dentro del espacio Schengen. Mire, tome nota y por favor contéstele a los españoles. Usted fue a ver a su amigo Plasencia. Ah, no. Usted tuvo que tener un encuentro casual con Delcy. Ah, no, que se reunió después 25 minutos. El País dice esta mañana que se reunió usted 1 hora. Hablaron del presidente Guaidó, que ahora el presidente del Gobierno de España llama líder de la oposición venezolana. Hablaron del caso de Leopoldo López. ¿Fue usted en nombre del señor Marlaska, en nombre del señor Iglesias, en nombre del señor Sánchez? Mire, como decía el viejo anuncio de televisión, ¿y qué opina Zapatero de todo esto? Usted consiguió el objetivo. En 14 horas la señora Delcy no bajó del avión. Sí bajó del avión. Fue a la sala VIP volando por los aires españoles. Se reunió usted con ella 20 minutos. ¿Hablaron de algo o es que tarda usted mucho en despedirse? ¿Dio usted instrucciones a la policía para que no cumplimentara la entrada en territorio español oficial, como dice usted, de la señora Delcy? Oiga, el conflicto internacional que usted ayudó a resolver era entre España y Venezuela, entre Venezuela y otro país, entre Venezuela y la Unión Europea, entre España y la Unión Europea. Usted sabía que esta señora iba a entrar en España y como ministro de los aeropuertos no prohibió la entrada del avión en Barajas, desviándolo, por ejemplo, a Marruecos. En su nueva condición de ministro de Asuntos Exteriores, ¿va a defender usted los derechos de los venezolanos y unas elecciones libres sin Maduro, reconociendo a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela? ¿Sabía usted que ese avión llevaba oro? ¿Sabe usted que también tenía la prohibición de sobrevolar el espacio aéreo? ¿Va a seguir negándonos la comisión de investigación? Hágale, por favor, un favor a los españoles y al Gobierno. Dimita. Ah, no, que ha venido para quedarse. ¿No hablaría con Delcy de los métodos para quedarse del señor Maduro, no? Para concluir con la vapuleada, montañas de insultos y expresiones de menosprecio al ministro Ábalos, la diputada Álvarez de Toledo Peralta Ramos concluyó las interpelaciones dirigidas al gobierno en torno a la trama Ábalos Rodríguez, con una magistral interpretación que dejó al descubierto no solo la violación de las sanciones de la Unión Europea hacia el régimen de Nicolás Maduro y sus cómplices, sino también la intención expresa del gobierno de Sánchez de ponerse del lado del Estado criminal, narcotraficante y asesino de Nicolás Maduro. La diputada calificó al gobierno de Pedro Sánchez como un gobierno inmoral, aliado de delincuentes, que desprecia la verdad, las normas y los valores democráticos, y al ministro José Luis Ábalos como un ministro de lengua de palo, haciendo alegoría
con la nariz de palo que le crecía al protagonista de la fábula escrita por el periodista y escritor italiano Carlo Collodi, titulada Pinocho, llamándolo además José Luis Ábalos Mons, el James Bond de España, como el mítico personaje de las películas de acción, y por último, calificándolo de ser una persona indigna. Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que explique los motivos que le llevaron a mantener una reunión con Delcy Rodríguez, los compromisos que fueron adquiridos en nombre del Gobierno de España con el régimen de Nicolás Maduro y la incidencia de dichos compromisos en las relaciones de España con Venezuela, con la Unión Europea y con nuestros aliados. Para su defensa tiene la palabra la señora Álvarez de Toledo Peralta Ramos. Gracias, señora presidenta. Ministro Ábalos, frente al laberinto de mentiras que usted ha construido en torno a su reunión clandestina con una jerarca chavista sancionada, se impone un hecho, una verdad fría. El Gobierno de España amparó a una torturadora y despreció a un demócrata. Las dos cosas en la misma semana. Sí, señor ministro, la mujer con la que usted se reunió, a la que usted protegió, es una torturadora que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea y en gran parte del mundo libre. Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello son la cúpula de un régimen criminal. Y sí, señor ministro, el presidente del Gobierno de España dio la espalda a un demócrata, a un héroe de la democracia, a un hombre joven y valiente, al legítimo presidente de Venezuela, que ayer, a su llegada al aeropuerto de Caracas, fue agredido por los sicarios del régimen. Condenamos esa agresión, condenamos a la narcodictadura de Maduro e iba a exigir yo al Gobierno que defienda a Juan Guaidó como merecen su causa y su cargo, pero ya sabemos que no lo harán. Hoy, el presidente Sánchez ha llamado a Juan Guaidó líder de la oposición. Ha dejado de reconocerle como presidente encargado de Venezuela. Ha asumido en sede parlamentaria el lenguaje de Podemos y del señor Zapatero y del propio chavismo. Debe ser la última exigencia de la torturadora, porque ese lenguaje es el reflejo de la política, una involución democrática, deleteria y desoladora para los venezolanos y también para los españoles. Y exigimos, no sé si lo hará, hoy mismo, una pública rectificación por parte del presidente del Gobierno. Aunque también, tratándose del señor Sánchez, habrá que pensar que es un acto de coherencia, porque con Venezuela iba a ser distinto que con Cataluña. El señor Sánchez siempre elige entre sus aliados a los delincuentes. Pedro Sánchez debió recibir a Juan Guaidó con todos los honores, con emoción, incluso con orgullo, como lo hicieron los presidentes y primeros ministros de Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido, Grecia, Estados Unidos, Canadá, como lo haría el Gobierno de una gran democracia, y España lo es, o al menos lo era. Pero no lo recibió. De hecho, hizo algo peor. Señor ministro, voy a explicar algo que usted sabe y calla. El presidente Sánchez no solo se negó a recibir a Guaidó, además su Gobierno presionó a otros líderes europeos para que tampoco lo recibieran, y fracasó. Incluso presionó a empresarios españoles para que no asistieran a la conferencia de Guaidó en Davos, y a que acudieron líderes políticos y económicos de todo el mundo que sí apuestan por una Venezuela abierta y libre. ¿A esto cómo lo llamaría usted, señor ministro, con su lengua de madera? ¿También lo llamamos resolver un incidente diplomático? No, señor Ábalos. Estas son maniobras arteras de un Gobierno sin brújula política ni moral. Y en el caso Delcy, en el sórdido affair Delcy, convergen tres elementos de los que quiero hablar hoy. El desprecio a la verdad, el desprecio a las normas y el desprecio a los valores democráticos. Empiezo por el desprecio a la verdad. Señor ministro, realmente
qué derroche de versiones. ¿Qué imaginación pirotécnica tiene usted? Se ha dicho hoy, pero lo repito para que quede. Primera mentira. Fui a Barajas a título personal a ver a mi amigo el ministro de Turismo. No. Fue a recibir a una torturadora acompañado de personal diplomático. Segunda mentira. No me reuní con Delcy Rodríguez. Fue apenas un saludo forzado en el avión. No. Se reunió con la torturadora y largamente. Tercera mentira. Bueno, sí, fue una reunión, pero duró apenas 25 minutos. No. La reunión se prolongó durante al menos una hora dentro y fuera del avión. Cuarta mentira. Delcy Rodríguez no pisó territorio español. ¿La llevó usted en brazos, a caballito? La torturadora se bajó del avión, pisó suelo español, sobre la alfombra roja que ustedes le pusieron, estuvo en la sala VIP con usted y pasó la noche en Barajas para luego coger el avión a donde ella quiso ir. Quinta mentira. Yo no intervine para nada, fue cosa esto de la policía. Iba a pedirle al señor Marlaska que lo explicara él, pero ya se ha ido. Aunque también pueda explicarlo quizá el presidente del Gobierno. Hoy hay una nueva versión en un periódico que asegura que a usted lo mandó directamente la Moncloa. Sexta mentira. Mi brillante intervención en Barajas evitó un insolente diplomático. Bond, José Luis Ábalos Bond, misión en Barajas. Por piedad lo vamos a dejar ahí. No, señor ministro, el incidente diplomático sí lo tiene ahora España con la Unión Europea. Ayer mismo, a instancias de Ciudadanos, su actuación fue objeto de un debate en el Parlamento Europeo y el propio señor Borrell reconoció que el Servicio Europeo de Acción Exterior podría investigar su violación de las sanciones. En el Gobierno de Estados Unidos, por cierto, tampoco salen de su estupor. Señor ministro, nadie ha mentido más en menos tiempo que usted, ni siquiera aquel en el que todos estamos pensando. En materia de mentiras es usted más papista que el Papa. Y un detalle de verdad que a mí me intriga personalmente. ¿De verdad creyó que nadie se iba a enterar? ¿De verdad pensó que nadie se iba a enterar? ¿Es una ingenuidad o prepotencia? Una de dos. Usted pensará que le hará a Sánchez todo absolutamente igual, lo entiendo, pero no da igual. Sin respeto a la verdad no hay democracia, como mucho un sucedáneo. Por tanto, señor ministro, a los hechos. Contésteme, por favor. ¿Cuándo tuvo el Gobierno conocimiento de la venida de la torturadora a España? ¿Por qué vino la torturadora a España? ¿Hablar con quién y de qué? ¿Quién la invitó? ¿Y por qué no la desinvitó el Gobierno? ¿Quién le pidió a usted que la recibiera? ¿Con qué objetivo concreto? ¿En calidad de qué le pidieron a usted que fuera a Barajas? ¿De ministro de Transportes o de secretario de Organización del Partido Socialista? ¿Y de qué hablaron usted y la torturadora exactamente? ¿Le exigió ella que el presidente Sánchez no recibiera a Juan Guaidó? Y en su caso, ¿por qué obedecieron? ¿Hablaron ustedes de la situación de los presos políticos de Leopoldo López? ¿Se interesó usted por los represaliados, por los hostigados? Y sobre todo, ¿por qué no la expulsó? Es decir, ¿por qué no cumplió con su obligación? Estoy completamente segura de que me va a dar una puntual respuesta a todas estas preguntas, porque es muy importante que lo haga para que yo, entre otras cosas, en la réplica no le llame cómplice. Y con esto paso a su desprecio a las normas. La señora Rodríguez tiene prohibido no ya poner un pie en territorio español, en la Unión Europea, no solo en Schengen, sino incluso sobrevolar el cielo europeo. Así lo establece la decisión 2017/2074 del Consejo Europeo, impulsada, por cierto, por España. Por tanto, usted, señor ministro, incumplió esa norma por su cuenta y riesgo. Y ese incumplimiento no es gratis, tiene consecuencias. Primero, lesiona gravemente los intereses del pueblo venezolano, como es evidente. Como usted sabe, las sanciones son el máximo elemento con que cuenta la comunidad internacional para lograr el objetivo de elecciones libres en Venezuela. Al saltarse las sanciones, ustedes quitan presión sobre el régimen, al tiempo, increíblemente, que la ejercen sobre las democracias para que no reciban a Guaidó. Es decir, exactamente lo contrario de lo que deberían hacer. Segundo, el incumplimiento de los acuerdos lesiona gravemente la credibilidad de España ante Europa y ante el mundo. Y eso no es realpolitik, no es inteligencia, no es pragmatismo. Eso es un baldón para España. Menoscaba nuestro papel de puente entre América Latina y Europa. Nos margina, un lugar subsidiario, impropio de nuestra historia y contrario a nuestros intereses estratégicos y económicos. Ni aliado privilegiado de los gobiernos latinoamericanos, ni interlocutor decisivo, ni nada.
comparsa de una dictadura agonizante. Y con esto llego ya al tercer punto, su desprecio a los valores democráticos. Señor ministro, con sus hechos y con las palabras de hoy del presidente Sánchez, el Gobierno ha asumido las posiciones de Podemos, un partido deudor del chavismo, en todos los sentidos. Las conexiones chavistas del señor Iglesias son de sobra conocidas. El señor Iglesias, pena que no esté aquí, es especialista en la denuncia de torturadores jubilados y en la protección de los vigentes. Pedro Sánchez, usted, han actuado contra la historia y las posiciones hasta ahora mantenidas por el Partido Socialista. Han actuado incluso contra Felipe González, que los ha desautorizado. Se han aliado con ese eje Iglesias, Zapatero, Maduro, y eso es una involución. Y ahora me permitirá un inciso sobre el señor Zapatero, ya que en términos generales él es el original y usted es la copia, ¿no? A ver, un hombre que trabaja activamente para una dictadura no merece ni uno solo de los privilegios de un expresidente del Gobierno español, ni siquiera el nombre, y habría que retirárselos. Hubo un tiempo, sí, en el que el señor Zapatero hacía de mediador en Caracas, en el que despertaba una cierta esperanza en algunos sectores de la oposición. Pero ese tiempo hace mucho que pasó, ya lo conocen. Zapatero es un hombre denostado entre los demócratas venezolanos, un hombre que deambula por los arrabales de la dictadura, sin autoridad moral ni legitimidad alguna. Todo el mundo sabe que sus invocaciones al diálogo no son más que oxígeno para la dictadura, un mero agente del régimen, un mediador de parte. Sin embargo, ustedes ahora lo recuperan. Peor aún, asumen su estrategia, es decir, su descrédito y también su desprecio por los derechos humanos. Mire, señor ministro, a mí no hace falta que nadie me lo cuente. Yo lo he visto con mis propios ojos. Ancianos desnutridos haciendo horas de cola bajo un sol inclemente para recibir 2 bolsas de arroz rancio. Madres descalzas cargando a sus hijos a través de la frontera de Cúcuta, miles de kilómetros rumbo al Perú o donde sea. Estudiantes encarcelados, torturados, violados por manifestarse a favor de la democracia. Parlamentarios, nuestros homólogos, diputados como nosotros, de todas las ideologías, de todas, acosados, golpeados y exiliados por defender el pluralismo político, la separación de poderes, la libertad. Socialismo del siglo XXI lo llamaron y hundieron a Venezuela en un abismo que ha expulsado de su propio país a 4 millones de personas. El chavismo ha cometido más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales desde 2016, cifras de Human Rights Watch. Y supongo que usted ha leído este informe de Michelle Bachelet, socialista, chilena, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Aquí está, lo tiene. Habla expresamente de grupos de exterminio y escuadrones de la muerte a las órdenes de Maduro y de la mujer con la que usted se reunió. Y por eso, señor Ábalos, yo le pregunto hoy, ¿qué hacía un ministro del Gobierno de España la madrugada del 20 de enero de 2020 en la Terminal 1 del aeropuerto de Barajas con una torturadora? Realmente no me extraña que le hayan dejado solos sus colegas y compañeros del Banco Azul, porque para escuchar esto, mejor marcharse, ¿no? Usted ha dado aquí la respuesta de un burócrata, la táctica habitual. El burócrata actúa cuando la vergüenza desborda. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Antes mentía mejor. Sí, se lo digo seriamente, antes mentía mejor. ¿Esto qué ha sido? ¿Intentar aferrarse a qué? Yo tengo aquí el documento, el diario oficial de la Unión Europea. Capítulo 2, artículo 6. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él las personas físicas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela. El nombre de Delcy Rodríguez. Y sigo, por si no quedaba claro. Este artículo usted no lo ha leído.
Artículo 10. Escuche muy bien. Luego nos manda a dar lecciones. Queda prohibido participar de manera consciente y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas establecidas en la presente decisión. ¿Ustedes han incumplido esto? Sí, lo han incumplido. Pero lo que es peor, lo han incumplido, como le he dicho antes, para proteger y amparar a una torturadora al tiempo que desamparaban y desprotegían a un demócrata. Al que, insisto, hoy el presidente del Gobierno ha llamado líder de la oposición. Usted lo ha llamado presidente, creo, ¿no? ¿Se aclaran? ¿Quién manda aquí? ¿El presidente, supongo? ¿El líder de la oposición? ¿O presidente encargado de Venezuela? ¿Lo van a aclarar a lo largo del día? Esperamos una nota de Moncloa que digan sí, Juan Guaidó es el presidente legítimo encargado de Venezuela. Otro asunto escabroso, porque con el tono de burócrata también se lanzan insinuaciones realmente asombrosas. Ha insinuado que a mi grupo parlamentario y a otros nos interesan, nos gustan las detenciones extrajudiciales. ¿Cómo? ¿Cómo? Viniendo del partido del GAL, perdóneme que se lo diga así, es feo, ¿eh? Es feo tener que recordarle a usted una cosa así. ¿Y sabe lo que le voy a decir? Los que de verdad están luchando contra el fascismo y las detenciones extrajudiciales son esos demócratas a los que ustedes dejan a los pies de los caballos, con hechos como el que usted protagonizó en Barajas y el que hoy hemos asistido aquí. Mire, señor Ábalos, usted no ha aclarado nada, no ha contestado nada, no le interesa nada. Por eso me va a permitir a mí ahora que le ignore. Yo quiero dirigirme al pueblo venezolano, a los cientos de miles de ciudadanos que han venido a España huyendo del hambre y de la represión, a los 5 millones de refugiados, a todos los que heroicamente sobreviven en su país, que nos honramos de recibir al presidente Guaidó, que rechazamos la hipocresía y el racismo visceral de aquellos que desde sus poltronas europeas juegan a la revolución en patio ajeno, turistas del ideal. Españoles que no hacemos negocio a costa de la libertad y el bienestar más elemental de un país al que consideramos hermano. Que no admitimos para América Latina aquello que jamás aceptaríamos para nosotros mismos. Que sabemos que la defensa de los derechos humanos no admite fronteras morales. Españoles que tenemos claro que también en política exterior lo moral es lo eficaz. A esos españoles los representa hoy mi grupo parlamentario. Y por eso en su nombre digo hoy a todos los venezolanos, seguiremos defendiendo para vosotros exactamente lo mismo que para nosotros, democracia y libertad. Y ahora vuelvo a usted para acabar, señor ministro. Quédese tranquilo. No voy a exigir su dimisión. Para dimitir es precisa una condición humana y política previa, que es la dignidad. Usted empezó a perderla aquella noche cuando cogió un coche y clandestinamente puso rumbo a Barajas y ha acabado por destruirla hoy aquí. Muchas gracias.